Hola, ahora en esta aula vamos a ver cómo se puede comparar dos objetos. Si tengo un objeto y tengo otro objeto y quiero compararlos para ver si son iguales. En Java, para comparar si dos objetos son iguales, se refiere a ver si su contenido de ambos objetos son iguales. Es decir, se toma el contenido de un objeto y se toma el contenido del otro objeto y se compara simplemente cogiendo el valor de un objeto 1, cogiendo el valor del objeto 2 y comparamos. Si esos valores, esos contenidos son iguales, es porque los objetos son iguales. Pero esto funciona bien para los objetos string, los que son cadena de caracteres. Si tenemos una cadena de caracteres, un objeto string, que es una cadena de caracteres, por ejemplo, que dice hola mundo, y tenemos otro objeto, también string, con su contenido hola mundo, comparamos y nos va a dar verdadero. Es verdad, son iguales el contenido. Pero ¿qué ocurre si tenemos objetos de otras clases? Que son objetos instancias de otras clases. Para eso vamos a ver este ejemplo acá. Tenemos una clase llamada class equals. Lo único que tiene como propiedad es un entero llamado cont, que significa contenido. Un número entero. Cont de contenido. Bien. Tenemos el constructor. Bien, como constructor tenemos class equals, un constructor que recibe como parámetro cont de tipo int, y ese parámetro cont le asigna a la propiedad cont, simplemente para inicializar el contenido de un objeto. Bien, dentro del main, efectivamente tenemos dos objetos. El primero, obj, que es un objeto de la clase equals, la clase que estamos definiendo ahora. Se inicializa el objeto con new y se le pasa al constructor el 5. Por lo tanto, el parámetro cont se carga con 5 y se le asigna a la propiedad cont el valor 5. El objeto obj2 también se lo construye, es decir, se declara y se lo inicializa, construyéndolo con un 5. Es decir, llama al constructor, se carga con 5 el parámetro y la propiedad cont se carga con 5. A simple vista, uno piensa que obj y obj2 son iguales porque tienen el mismo contenido. Es decir, ambos tienen el valor 5 adentro. El obj tiene el entero 5 y el obj2 tiene el entero 5 también. Bien, depende cómo es el punto de vista que se vea de lo que es un objeto igual a otro. Este criterio funciona muy bien para los objetos string, pero no para objetos, por decir así, comunes, que son de otros tipos de class, como en este caso class equals. Vamos a ver, por ejemplo, dos objetos de tipo string. Acá tengo un objeto mens, mensaje 1, y un objeto mens2. Por ejemplo, el objeto mens1, que es mensaje 1, es un objeto de la clase string. Además, como podemos ver, está especificado de que es de la clase string porque comienza con mayúscula. Aquí string con mayúscula. Entonces es una clase. Este objeto, que es una instancia de la clase string, es inicializado con el operador new y llama al constructor string y se le pasa la cadena de caracteres today. El objeto mens2 también es declarado e inicializado, pero también se puede hacer de esta otra forma. Es lo mismo que aquí hubiéramos hecho new string de today. Es decir, esto y esto son formas iguales de inicializar objetos string. Puedo tranquilamente usar el constructor con el operador new o simplemente asignarle ya de primera una cadena de caracteres. Es exactamente lo mismo para inicializar los objetos de tipo string, de la clase string. Bien, vamos a ver ahora con un if. Acá lo que estamos haciendo es
comparando, preguntando si mens1, es decir, el objeto mens1, punto equals. Como mens1 es un objeto, él puede invocar a un método llamado equals, que es un método predefinido, prefabricado del Java, que me compara dos objetos y me dice si son iguales. Entonces, mens1 invoca al método equals, que recibe como parámetros el segundo objeto que quiero comparar. Es decir, estoy comparando este objeto con este otro objeto. Bien, si este objeto mens1 es igual a mens2, entonces se va a ejecutar esta instrucción. Es decir, si el equals devuelve verdadero como resultado de la comparación, se va a ejecutar esta instrucción. Si en cambio el método equals devuelve false en la comparación, se va a ejecutar esta otra instrucción. Y esta la va a obviar, no la va a ejecutar. Bueno, esto es por el if, ¿verdad? El comportamiento del if. Pero este razonamiento es válido solamente para objetos de tipo string, como les dije anteriormente. Es decir, está comparando el contenido del objeto mens1 con el contenido del objeto mens2. El contenido es igual. Los dos tienen la misma cadena de caracteres, today y today. Por lo tanto, tendría que aparecer un verdadero acá. Se ejecutaría, ¿no?, esta instrucción, que simplemente es un mensaje mostrando un verdadero. Y obviaría, obviaría la ejecución de esta segunda instrucción. Ahora vamos a comparar obj, este objeto, comparando con este otro, obj2. Vamos a comparar obj con obj2, que tiene el mismo contenido. Y vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a compararlo con otro if. Es decir, aquí tenemos nuevamente obj.equals comparando con obj2. Y si esto nos da verdadero, esta comparación nos da verdadera, se ejecutaría esta instrucción. Y si esta comparación daría falsa, nos ejecutaría esta otra instrucción. Bueno, vamos a ver que el equals funciona muy bien para objetos de tipo string y no para objetos de otros tipos de clase. Vamos a ejecutar este programa. Ejecutamos y aparece como mensaje true, es decir, comparando el string mens1 con el string mens2. Y efectivamente nos da true porque el equals nos dice que el contenido de ambos objetos son iguales. Ambos objetos string. Ahora, al darle clic en OK, que hice Enter con el teclado en OK, aparece el segundo mensaje, false. Acá nos está dando, voy a dar OK aquí, nos está arrojando de que esta comparación es false. Sin embargo, los dos tienen 5 adentro. ¿Y cómo puede ser? Si para el string funciona y nos da verdadero, y para objetos como obj o obj2 nos da false. ¿Cómo puede ser esto? Lo que ocurre es que equals, como les dije recién, funciona muy bien para strings. Para comparar objetos de otros tipos de clase que no sean string, hay que ver cuál es el criterio. Hay que definir en Java cuál es el criterio de comparación y de igualdad entre dos objetos. Repito, hay que tener bien claro en Java, decirle al Java, cuál es el criterio de comparación, cuál es el criterio de igualdad entre dos objetos, como en este caso obj y obj2. Si no le decimos a Java cuál es el criterio de igualdad, nos va a dar false. Es decir, yo tengo que decirle a Java qué se considera un objeto igual a otro. Si no le dije hasta ahora, él no le queda muy claro qué significa comparar un objeto con otro, a excepción de los objetos string. Esto lo vamos a ver en las clases siguientes, cómo comparar dos objetos de class equals, por ejemplo,
cómo compararlos y darles un criterio de igualdad en el programa.